Escuchas un audio exclusivo de Onda, la superestación.com. Henry Falcón reconoció los resultados, aceptó la derrota y entregó la gobernación del estado Lara a la almiranta Carmen Meléndez, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y hoy quise conversar con él, lo tengo en la línea telefónica. Buenos días y bienvenido, Henry. Buenos días, Shirley. Muchas gracias, muchos saludos a todos. Igualmente para usted. A ver, usted asumió la derrota. El día siguiente, pues, de una rueda de prensa bastante contundente, clara, precisa. En el estado Lara no hubo ninguna irregularidad que pudiese afectar el resultado final. Bueno, Shirley, fíjate, lo primero que hay que destacar es que estamos en un momento muy difícil para el país y creo que hoy la política demanda seriedad, demanda coherencia y demanda también responsabilidad, porque hemos vivido unos momentos muy difíciles, de mucha tensión, pero además con un saldo social bastante lamentable para el país. Yo pudiera decir que parte de lo que hemos vivido en los últimos días y los últimos meses y los últimos años en nuestro país, bueno, se corresponden a un gobierno sin políticas definidas para abordar lo que de verdad demanda la gente, y también por los errores estratégicos que se han cometido desde la propia oposición venezolana. Entonces, el caso de las elecciones regionales, el principio real de cuando tú vas a un proceso electoral, bueno, tú vas en condiciones de evaluar los escenarios que pueden ser efectivos en positivo, pero también pueden ser escenarios negativos. En el caso de Lara, estoy hablando del caso particular de Lara, bueno, no hay elementos de convicción en Lara, no existen elementos de convicción que nos puedan llevar a nosotros de manera irresponsable a decir que en Lara hubo fraude. No existe, simplemente, y eso es parte de la responsabilidad de un político, de un partido, que cuando acepta las reglas del juego tiene que salir a reconocer. Nosotros simplemente reconocimos que por múltiples razones en Lara, estoy hablando de Lara, no sé cuál es la particularidad de otro estado, pero en Lara nosotros no ganamos el proceso electoral. Y allí pueden confluir muchas razones y muchas cosas. Uno, lo que ya veníamos denunciando, esta especie de unidad, partido, gobierno unificado en una acción desmedida de ventaja, que es otra cosa, de irregularidades, como estuvo plagado el proceso, esa es otra cosa. Que hubo cambios introspectivos de centros electorales, migración de electores, el no cumplimiento al mandato de la ley en torno a la sustitución de las tarjetas, que además de eso, bueno, las irregularidades propias del proceso, el ventajismo en el uso del populismo, en la entrega de bolsas de comida, etcétera, de la habilitación de espacios televisivos, de medios del Estado, todo eso es verdad. Pero también hay que analizar de que de este lado, y así lo muestran los números, hubo una terrible abstención que marcó una diferencia en torno al proceso electoral pasado de la elección de los diputados a la Asamblea Nacional por el orden de casi 3 millones de elementos que están completamente vinculados a la oposición venezolana, que en esta oportunidad se abstuvieron. Ahora, las razones de la abstención, bueno, hagamos una revisión de la seguidilla de errores en la que hemos incurrido. Producto, uno, de la propia, del inmediatismo, en ocasiones del sectarismo y también del infantilismo en la conducción de la mesa de la unidad democrática. O sea, todo esto de convocar a desconocer, bueno, las instituciones, llevar de repente a la gente, no creemos en las elecciones, y más adelante dice, bueno, vamos a las elecciones, y no hay una explicación, no hay una posición coherente frente a ello. Bueno, todo eso tenemos que analizarlo en esto de generar grandes expectativas en la población, que a la postre se convirtieron en grandes frustraciones, porque en este país hubo personas fallecidas, hubo además daños terribles, bueno, daños a los bienes públicos, a los bienes privados. ¿Cuántas personas detenidas hoy, Shirley,
que están prácticamente abandonadas a la buena de Dios en los centros de reclusión del país. Nosotros lo alertamos con la debida antelación y dijimos, una cosa es la protesta con conducción, con disciplina, la necesidad de frente a un gobierno que perdió la orientación y que tiene a la mayoría de la población pasando hambre, donde no hay medicamentos, donde no hay gasolina, donde no hay efectivo, donde los servicios no funcionan. Estamos en la situación de crisis más aguda que haya vivido el país, por lo menos en los últimos 50 años. Pero la razón o la racionalidad no puede quedarse de lado para buscar soluciones, y dijimos en aquel momento la solución, y lo seguimos sosteniendo, la solución es política, electoral y siempre en el marco de la Constitución. Todas esas incoherencias, bueno, nos llevaron también a esto, a que mucha gente no creyera en el proceso electoral, no acudió a votar masivamente, y esa es una de las razones por las cuales también... Es decir, le hago una pregunta, te hago una pregunta, Henry. Las irregularidades con relación al ventajismo, el tema de las sustituciones, la reubicación de los centros, ¿no pudo haber impactado en alguna medida el resultado y que al final, pues, quien resultara reelecto hubiese sido Henry Falcón en lugar de la almiranta Carmen Meléndez? Claro, es que todo eso tiene incidencia. Si tú me mueves un centro donde hay una población electoral de 4 millones de personas que ya tiene una posición tomada, una buena parte de ellas, de no asistir al proceso electoral, pero además desalientas a otros, eso prácticamente para el gobierno y para su partido tuvo allí un efecto negativo en torno al proceso electoral, como lo tuvo también la situación de la sustitución de las tarjetas. Si tú me dejas unas tarjetas allí, no hay el tiempo suficiente como para poder informar a la gente en torno a esas tarjetas. La votación que hubo allí fue votación nula. Ahora, todas esas, podemos decir, son irregularidades del proceso, como el ventajismo de entregar las gandolas de cajas de comida, como el ventajismo de ir con el chantaje con el tal carnet de la patria, como el ventajismo de presentar en canales de televisión o en cadena nacional a candidatos por el propio presidente de la República, pero esos son otros elementos. Si tú vas a denunciar, como en efecto yo lo hubiese hecho en Lara, estoy hablando de Lara, si yo voy a denunciar un fraude, es porque tengo actas que son inconsistentes, un acta que diga que votaron 4.000 electores, ¿verdad? Y solo aparecen 5.000, y de los 5.000 ninguno de esos electores votó por nosotros. Cuando hay inconsistencia, hay elementos de convicción que tú puedas demostrar, bueno, eso es perfectamente un elemento que tú puedes a su vez denunciar y puedes decir si en este caso hubo esto y esto que demuestran que el resultado no se corresponde con la realidad. En el caso también de Lara, Shirley, y ahí donde está la responsabilidad nuestra, si yo hubiese salido aquí sin tener elementos que puedan de verdad demostrar, probar lo que estoy diciendo, entonces yo estoy llamando a la gente, bueno, vayamos a la calle pues, y entonces pongamos a más gente, a que sean reprimidos y a que haya más muertos y a que hayan heridos, y exponer incluso a nuestros propios trabajadores. ¿Cuánta gente no queda desempleada cuando hay estas transiciones de gobierno? ¿Cuánta gente que queda desempleada ni siquiera les pagan sus prestaciones sociales? En una condición de país donde, bueno, donde el salario está prácticamente obrerizado, donde la gente no le alcanza el salario, fue pulverizado producto de la gran crisis inflacionaria, la gran crisis económica, bueno, y la inflación terrible que se vive en el país. Entonces nosotros lo que hicimos fue decir la verdad. Y además de eso, Shirley, uno tiene que entender, en el caso nuestro, yo fui alcalde, fui gobernador, y asumo esto como un ciclo de mi vida política. Vendrán otros momentos mejores y superiores, y la lucha mía va a continuar, no solo en Lara, en todo el país, en el nombre de Dios. Yo creo que lo propio también tiene que hacer la Mesa de la Unidad. Hay que hacer una revisión hacia adentro, hay que buscar redefinir y reformular la Mesa de la Unidad Democrática, porque creo que también allí se han cumplido ciclos para poder generar la verdadera confianza que demanda la población en una unidad que tiene que ir mucho más allá de la mesa, porque vienen otros elementos electorales que tú ahorita incluso
sostenías en tu pregunta, uno pudiera decir que el futuro electoral de la unidad venezolana en torno a esto, bueno, se encuentra muy comprometido y vienen las municipales. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a la gente? Salgan a votar a las municipales. Si dejaron de votar 3 millones, hagan una revisión ustedes de cuántos salieron a votar a las parlamentarias y por qué el éxito. Más de 7 millones de electores, casi 8 votaron por la unidad. ¿Y cuántos votaron por el gobierno? 4 o menos. Resulta que ahora el gobierno recuperó sus electores y nosotros perdimos, bueno, una cantidad importante que también tiene que ver con este desastre de las elecciones regionales. Ahora, sí. Bueno, vamos a entregar las alcaldías también. Ahora, si tomamos en cuenta justo lo que acabas de decir, ¿no? Con relación a que desde el punto de vista electoral, con relación a lo que es el sistema automatizado y el voto, pues no hay ninguna inconsistencia que Henry Falcón pueda demostrar y por eso, en consecuencia, asumió la derrota en el Estado. Aquí la pregunta es, haciendo un ejercicio de autocrítica, ¿por qué cree Henry Falcón que perdió la gobernación? Por muchas razones, Shirley, por muchas razones. Una de ellas, sin duda alguna, nosotros fuimos, recordemos que yo era el único candidato de la oposición en ejercicio. Simplemente la discriminación política en la asignación de recursos, bueno, eso es un elemento que es una variable que está cruzada allí en el marco de todas esas acciones que emprendió el gobierno contra nosotros. Nosotros no recibíamos recursos. Una gente que de la noche a la mañana, bueno, se encuentra en condición de hambre y es chantajeado y presionado con una bolsa de comida, comienzan a llegar gandolas de comida, son chequeados previamente, la gente no asumió aquello del voto castigo contra el gobierno, porque es una cosa increíble, pues un gobierno como este, que es el peor gobierno que hemos tenido en la historia del país, donde la gente estaba con serios problemas de una persona de un banco y lo que puede sacar son 10,000 bolívares, con lo cual lo que puede comprar es una empanada. Bueno, la gente que no sabe que no hay transporte porque no hay combustible, porque no hay efectivo, porque no hay medicina, porque no hay comida, pero operó el chantaje, operó el populismo, el clientelismo, y por eso hablo de esa consolidación gobierno-partido, gobierno-estado. Eso se fue contra nosotros. Después vimos toda esa serie de errores, bueno, las expectativas crecientes el año pasado, que si se ganó la mayoría de la Asamblea Nacional, que si debimos abordar tal camino y abordamos un camino equivocado, que si cuando se convocó a la consulta referendaria, que lo dijimos nosotros, hay que abordar también el camino de las elecciones regionales y el camino de la presión de calle. Bueno, nos concentramos solo ahí, subestimamos al Estado, aquello de que si el presidente abandonó el cargo, la matriz de opinión que se ha generado sobre elementos que a la larga nos han dado la razón, el uso pervertido algunas veces de elementos comunicacionales de forma interesada para tratar de afectar, la abstención, todo esto condujo a una derrota que hay que asumirla y asumirla con claridad. Yo pregunto, y así lo hizo saber también el candidato del Estado Carabobo, y entiendo que también el propio Henry Ramos también ha hecho sus consideraciones sobre el tema, y hay 5 o 4 gobernadores de la unidad venezolana, bueno, que han tenido sus expresiones, pero que no pueden decir, por ejemplo, que hubo fraude, por decir, en el Zulia. No lo he escuchado, ni nadie ha dicho que hubo fraude en Táchira, donde hay gobernadores de la oposición venezolana. Entonces yo lo que creo, fíjate, que aquí no podemos seguir en la demagogia, en la incoherencia permanente de hacer cosas para que después eso se regrese contra nosotros mismos. Esas son una de las principales razones. En mi criterio, la incoherencia, el infantilismo de algunos que nos han conducido hasta aquí. Recordemos la escena de los casi 120 días, cuando había, ciertos liderazgos que convocaban y decían desconocemos esto y desconocemos aquello y desconocemos, y a la final terminaron así, nosotros convocamos elecciones, más nada, pero no hubo nadie que saliera a dar una explicación al país, razón por la cual, mucha gente también se vio decepcionada de nosotros, del liderazgo opositor. ¿Cómo es esto? Entonces hay muchas cosas que
que pudieron influir en esto. Ahora, lo importante, y creo que lo determinante para un político cuando ha asumido funciones de gobierno como el nuestro, yo lo dije en mi rueda de prensa, son nuestras huellas. Y por eso aquí puede haber una situación circunstancial en el cambio de un gobierno. Pero nosotros tenemos una responsabilidad superior. Nosotros no vamos a abandonar la lucha política. Esto para nada nos desalienta. Avanzada Progresista y Henry Falcón, vamos a comenzar a recorrer el país porque tenemos asignada, y así nos lo indica también el espíritu victorioso que siempre nos ha acompañado. Yo lo quiero atajar ahí, Henry. En todos estos años siempre has estado atado a un cargo público, bien sea como alcalde de Barquisimeto, o en los últimos años como gobernador del estado de Lara. Ahora, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Vas a aspirar a la presidencia de la República? ¿Ese es un objetivo? Bueno, yo no puedo decirte está bueno, beberé. Nadie lo puede hacer en una dinámica política como la que está viviendo el país, pero vamos a hacer un recorrido por toda Venezuela. Yo estoy seguro estoy, que aquí se han generado grandes posibilidades en el marco de una situación negativa que puede de verdad un poco plantear una solución definitiva a esta situación de crisis estructural que vive Venezuela. Y nosotros somos parte de ese liderazgo. Yo coincido y siempre he sostenido una relación de amistad con Henry Ramos Alud. Y creo que allí hay unas posibilidades de encuentro bastante interesantes para el país, como también con la gente de Un Nuevo Tiempo. Entiendo que dentro de la unidad, de la pluralidad y la diversidad de la unidad, también hay serias diferencias. Eso hay que verlo como algo normal. Yo más adelante, nosotros el miércoles vamos a tener un pleno en Caracas, nuestro partido. Yo decía que bueno, las cosas pasan porque se hace la voluntad de Dios. Y eso no lo podemos nosotros ni desconocer, ni lo podemos alterar. Hay cosas que pasan que uno cree que son malas, y es porque después viene una superior y mejor. Y en el nombre de Dios eso va a ser así. Nosotros tenemos un destino, y ese destino será invariable en el tiempo. Y así lo va a sentir no solo el pueblo de Lara, sino el pueblo de Venezuela. ¿Cree que con este sistema electoral la oposición puede ganar la elección presidencial y que se produzca un cambio político, al menos desde el Ejecutivo, en el poder? Sí, yo creo, pero tenemos primero que derrotar nuestros propios errores. Si se derrotan los errores y se derrota el inmediatismo y el sectarismo, que creo que son también adversarios que nos hacen mucho daño, nosotros tenemos un futuro grande para el país. Pero con este sistema electoral, con las irregularidades que hubo este domingo, por ejemplo, sustituciones, reubicaciones. Tú sabes cómo se pueden combatir de manera efectiva, no solo el ventajismo, el populismo y esas irregularidades, bueno, masificando la participación, que no fue lo que ocurrió ahora, que era lo que pedíamos a la población, y lo hacíamos todos. Si todos salíamos a votar tal cual como en las elecciones parlamentarias, el escenario hubiese sido otro. Si antes hubiésemos reconocido que este proceso electoral, que sin ninguna razón se postergó hasta ahora, pero que faltó también elementos en una negociación, que la negociación política hay que verla como algo consustancial a la democracia, no ver que la negociación política es alejada a la realidad de las expectativas de un pueblo. Lo que pasa es que hay que hablarle con claridad a la gente, y las negociaciones políticas tienen que darse en un marco de respeto, de tolerancia, tienen que ser negociaciones con resultados, concretas, abiertas, etcétera, que no es lo que ha ocurrido en Venezuela. Si estas elecciones hubiesen sido antes, cuando se planteó la consulta referendaria, por ejemplo, había que plantearse una diversidad de caminos. Una era la consulta referendaria como mecanismo más eficaz de resolver la crisis política que vivía el país, pero eso no descartaba para nada la elección regional, ni descartaba la presión internacional y la presión desde la Asamblea, la presión interna y la posibilidad de una negociación política. Había en ese momento que abordar los 5 caminos, no fuimos por uno solo, y el gobierno audaz y por supuesto gobierno con todos los mecanismos de coacción que lo caracterizan para aplicarlo sin ningún escrúpulo, lo hizo, y simplemente implosionó el referéndum y perdimos allí, bueno, vamos a decir que casi un año.
se ganó la mayoría de la Asamblea Nacional, comenzamos, a cometer errores, no se logró lo que se debió lograr con una mayoría determinante que nos daba elementos interesantes para abordar otros escenarios, incluso frente al gobierno e incluso en la propia negociación. Vinieron todos estos de que mañana sale el gobierno, ahora viene la aplicación de la Carta Interamericana, después es Trump el que nos va a salvar, después que si el presidente abandonó el cargo, etcétera. Yo creo que se han cometido muchos errores. Después se fueron a la calle y le decían a la gente, sigan ahí porque la semana que viene esto está listo. Y transcurrieron casi 120 días con un saldo lamentable de más de 100 personas fallecidas, de más de 1.000 personas heridas, miles de heridos, miles de detenidos. Muchos de esos detenidos allí están sin acompañamiento, sin ninguna explicación, sin ninguna información, cuando allí era necesario entonces imponer, como digo yo, la razón frente a la pasión. Eso también nos ha hecho mucho daño. Estamos conversando con Henry Falcón, exalcalde del municipio Irribarren en Barquisimeto y exgobernador del estado Lara. Te hago una pregunta, Henry, con relación al dilema que hoy enfrentan, si es que se ha planteado el dilema o no, porque quizás hay algunos gobernadores que están claros, que han sido, que fueron elegidos por el voto popular y que responden a la línea política de la oposición. De alguna forma, pues el Ejecutivo ha ordenado que deben juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente y algunos de ellos pues han mostrado pues una negativa, o al menos se encuentra en algunos casos en evaluación. Si tú hubieses sido elegido gobernador reelecto pues del estado de Lara, ¿hubieses ido a la Asamblea Nacional Constituyente a juramentarte? Pero yo se lo dije antes, ¿no? La juramentación es ante el pueblo de Lara y a lo que establece nuestra Constitución vigente, ¿no? La Constitución del año 99. Pero en todo caso, esa era una materia que debía ser producto del debate interno en la mesa de la Unidad Democrática para la decisión en colectivo. Yo creo que en la misma medida en que el debate, las discusiones para la toma de decisiones sean verdaderamente permanentes y atiendan a la realidad del país, en esa misma medida, se pueden atender lineamientos que respondan a las expectativas de la gente, pero también a la coherencia de la política. Hay un tema con Henry Falcón en Lara, lo hemos conversado de hecho en varias oportunidades. Si hubo un gobernador, incluso también cuando fue alcalde, que logró en un país tan polarizado captar los votos de ambos lados, fue Henry Falcón, de eso no hay duda. Pero pareciera que en el último tiempo, Henry, ha habido un cambio de opinión y vamos a limitarlo quizás al tema de las redes sociales, ¿no? Con relación a las posturas que has tomado en el último tiempo. Algunos lo califican como ambiguo, incluso para algunos despierta como sospechas dentro de las filas de la oposición. ¿Con quién realmente se alinea Henry Falcón? ¿Tú crees que esto te costó la derrota del domingo, esa matriz de opinión que se ha generado en torno a tus posiciones? Mírate, yo me alineo con la verdad. No tengo ataduras en eso porque cuando participé en curso de la política del gobierno y de su partido, jamás fui un títere de nadie. Y hoy lo sostengo, yo no soy títere de nadie. No me pongo a repetir cosas sin sentido. Y cuando uno tiene posiciones, que a la final, que hagan una revisión de todas mis posiciones, y el tiempo nos ha dado la razón. Revisemos las posiciones de otros. Aquí hubo mucha gente que decía no a las elecciones, sí a la constituyente, y terminaron siendo diputados. Aquí hay mucha gente que dijo desconocer las instituciones, no vamos con esto, no sé qué cosa, y después fueron candidatos. Y aquí hubo mucha gente que dijo una cosa hoy y al día siguiente sí dijo otra. Pero por supuesto, trabajan muy de cerca con los laboratorios de guerra sucia de las redes sociales. Y hay mucha gente muy lamentable en Venezuela. Nosotros sabemos cómo se manejan las redes sociales, que no solamente se manejan desde aquí, sino también desde el exterior. Y cuando alguien no responde a los intereses de esas élites que manejan también laboratorios de redes sociales, entonces vamos contra él. Y hay gente que sin saber repite cosas. Nosotros simplemente abordamos desde la razón.
Aquí, por ejemplo, ¿no? Que si una intervención militar de los Estados Unidos, vayan a preguntarle cuántos venezolanos están de acuerdo con una intervención militar de Estados Unidos a Venezuela, con el respeto que nos merece el pueblo de los Estados Unidos y su gobierno. Pero para eso existe la diplomacia. Ahora, este es un gobierno, lamentablemente para nosotros los venezolanos, un gobierno que no solo juega con la dignidad del pueblo venezolano, sino que juega con nuestro destino, que es capaz de exponernos en el mundo, que vive peleando con todo el mundo y que a la final quienes terminan pagando todas esas sanciones. Los pobres que hoy no tienen cómo comprarse un cartón de huevo, que un kilo de leche en Venezuela, bueno, cuesta casi 80.000 bolívares un kilo de leche, y un desodorante cuesta 70.000, que no hay ninguna posibilidad de que el gobierno, por más que quiera hacer ajustes salariales y elevar las estatiques, es imposible sostener esta desmedida inflación que erosiona el salario de los trabajadores. Pero uno tiene en política, en esta política de hoy, yo creo que el valor más importante del político es la verdad, sus posiciones, su coherencia y además de eso, su humildad, que es un valor que no se estudia, que se aprende de la vida. Yo aquí en Lara me siento orgulloso y feliz de haber cumplido este ciclo. Y mañana puedo salir solo, sin escoltas, e irme a un barrio y sé que mi huella está ahí en la mirada de la gente. Lo sé, mucha gente se vio manipulada, se vio presionada, coaccionada en este proceso electoral. Muchos confundidos, pero también está la huella física. En este estado nunca se habían hecho las obras de transformación de una entidad como se hizo ahora. Y no son obras exclusivas de Henry Falcón. Eso respondió a una visión de crecimiento, una visión futurista que nos colocó en el centro de la discusión como el epicentro del desarrollo estratégico del país. Bueno, nos abrumó la crisis económica que afecta todo. Y hoy podemos decir, Lara es un referente en positivo para Venezuela. Y gracias a Dios, eso también lo puso allí en el tapete, no un gobierno, lo puso la voluntad de todo un pueblo. Ese pueblo hoy debe tener una reflexión muy profunda y esperemos pues que el pueblo más adelante entonces valore después que compare. Henry, gracias por habernos atendido esta mañana. Henry Falcón, el gobernador del estado de Lara. Gracias de verdad por habernos atendido. 7:51 de la mañana. Usted puede escuchar esta entrevista luego, si se está montando en el carro y no la escuchó, a través de nuestra página web Onda La Superestación o a través de mi página web www.shirleybarnague.com. Gracias, Henry Falcón.